Estamos con Sergio Díaz Granados, el ministro de Colombia y además en este momento presidente de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Señor Díaz Granados, gracias por estar con nosotros aquí. Y una primera pregunta, yo escuchaba, leía que usted ha hablado desde que llegó al cargo hace un año aproximadamente de acción comunitaria, de reactivación. ¿Qué está haciendo en este momento la CAF? ¿Qué ha planeado para trabajar todos en conjunto, para reactivarnos y recuperar ese tiempo perdido, como lo ha señalado, a causa de la pandemia? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el canal del Congreso en esta sesión del Parlamento Andino. Una invitación que para CAF es muy importante, como quiera que esta institución nació para el financiamiento del desarrollo en el área andina. Obviamente el banco ha tenido un cambio en sus planes ya para bien, ha crecido y ha expandido geográficamente y hoy prácticamente atendemos el 100% del territorio latinoamericano desde México hasta Argentina. Como tú lo señalas en tu pregunta, la pandemia fue especialmente cruel con América Latina. Nosotros con el 8% de la población pusimos casi el 30% de los muertos. Esta región fue la que más tiempo tuvo encerrado a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes, y fue la región tal vez del mundo con más días de encierro, ¿no? Antes de la pandemia ya teníamos 4 de cada 10 niños fuera del sistema educativo. Hoy tenemos casi 8 de cada 10 por fuera, o asistiendo de manera no presencial a sus clases. Entonces tenemos un gran desafío en materia de educación, tenemos un gran desafío en materia sanitaria, y si bien dejamos la pandemia atrás, todavía nuestras economías están muy frágiles. Y ahí es donde hemos puesto la atención del banco este año. Cómo reactivar las economías, cómo recuperarnos socialmente y hacer énfasis especialmente en los temas de educación. Entonces lo que aspiramos a hacer en los próximos 4 años, de aquí al 2026, es aumentar nuestra capacidad de financiamiento a la educación, aumentar nuestra capacidad de financiamiento en adaptación al cambio climático, que es otro de los grandes desafíos que tiene la región, y de esa manera ayudar a las economías de la región a mantener unas tasas de crecimiento más altas. Ahora, ¿y cómo lograr en este marco que el banco sea azul y que el banco sea verde? Sí. Hemos dispuesto con el directorio que el 40% de nuestras aprobaciones de aquí al 2026 sean para financiamiento verde. Esto quiere decir transición energética, por ejemplo, mejor uso del gas natural. Esto quiere decir preparación para los eventos hidroclimatológicos que han afectado especialmente con gran crudeza a América Latina y el Caribe en la última década. Y esa preparación nos va a ayudar a mitigar los riesgos que trae el cambio climático. Dentro de ese sobre de financiamiento para América Latina, que aspiramos sea del orden de 25.000 millones de dólares de aquí al 2026, un porcentaje de ellos queremos que vaya a economía azul. Nuestros países dependen en gran medida de los recursos marítimos costeros. Un país como Perú, países como Ecuador, Colombia, en fin, todos los países nuestros tienen grandes costas, grandes mares. Necesitan también hacer una recuperación de sus activos, ¿no? Y la idea también es que el banco trabaje justamente en ese frente. Aspiramos a colocar de aquí al 2026 1.500 millones de dólares de financiamiento para el rol de Banco Azul. Los ofrecimos en la cumbre de las partes, en la conferencia de las partes en Lisboa, y fuimos el único banco regional que hizo una apuesta concreta para financiamiento en economía azul también. Ahora, una curiosidad, ¿no? El banco está presente en 18 países de la región. Argentina tiene trigo. Perú y Bolivia tenemos quinoa, papa. Ecuador tiene banano. Ustedes tienen café. Y la seguridad alimentaria en la región está por debajo del promedio mundial. ¿Cómo integrarnos alimentariamente si proveemos el 13% de la comida en el planeta, pero no entre nosotros? Eso es un buen punto y precisamente llevamos en este año trabajando con la FAO y con el Programa Mundial de Alimentos. Eso fue otra de las herencias que nos dejó la pandemia. América Latina quedó en una exposición en la distribución y en el suministro de alimentos a su población. Hoy estamos casi en el 41% en seguridad alimentaria, el promedio mundial es 30%. Entonces, eso era antes de la guerra de Rusia y Ucrania, o de la invasión de Rusia a Ucrania, que además genera un problema en fertilizantes, que es otro gran problema que estamos teniendo hoy en América Latina, que puede ser problema especialmente para el año entrante, y es el incremento en los precios de fertilizantes disminuye nuestra capacidad de producción de alimentos. Entonces vamos a tener, además de un problema de distribución, un problema de producción. Y ahí es donde el banco ha comenzado a trabajar justamente con los socios
comenzar a prepararnos para enfrentar esta situación que también nos deja la pandemia de inseguridad alimentaria. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que hay que concentrarse en incrementar la producción de fertilizantes en América Latina y el Caribe, que asegurar la producción de fertilizantes para mantener las tasas altas de producción de alimentos. Y lo segundo, tenemos que comenzar a generar programas de seguridad alimentaria al interior de nuestros países. Como tú lo dices, esto es una región neta exportadora de alimentos. Y de hecho, China, por ejemplo, es un gran importador de nuestros alimentos. Y hemos generado un sector exportador saludable en muchas partes de América Latina, pero ahora tenemos que preocuparnos porque nuestra población esté bien alimentada, esté bien nutrida. Y ahí es un desafío enorme. Estamos hablando casi de 170 millones de personas en la región, un poco más, que están expuestas a temas de seguridad alimentaria, que no tienen acceso a las 3 comidas diarias, sino 1 o 2 si acaso. Y es particularmente más grave en el mundo rural, paradójicamente, donde debería haber una mayor oferta y mejores precios de alimentos. Entonces, son fallas internas de los mercados y ahí tenemos que trabajar en ese frente, y eso es uno de los temas que venimos trabajando con varios de los socios en América Latina. Ahora, chequeando la información de producción y de población, usted hablaba de 170 millones de consumidores en la región, en la comunidad andina, incluyendo a Chile, 135 millones de consumidores, por encima de Japón, que tiene 125, y si sumamos los PBIs, tenemos 1 millón de millones, como Holanda o como Arabia Saudita. Pero, ¿por qué eso no se repite más? ¿Por qué hablamos de los PBI individuales o de los consumidores individuales como país y no hablamos más del proceso de integración que nos podría colocar en esos niveles? Sí, yo creo que tenemos un gran desafío en materia de integración en la región. Sigue siendo, hay una gran distancia entre el discurso y la acción. De hecho, estas organizaciones, tanto el Parlamento Andino, la CAN, la CAF, nacieron justamente para facilitar los procesos de integración, casi 54 años después de las declaraciones del Acuerdo de Cartagena, de la declaración de Bogotá, de la creación misma de la CAF. Todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Hemos avanzado respecto a los niveles que teníamos hace 40 años o 50 años, pero aún estamos por debajo de lo que debiera ser. El comercio dentro de la región es escasamente el 13-14%. Esta es de las regiones que menos comercia entre sí. Mientras Europa comercia cerca del 55%, el norte de Asia más del 45%, Norteamérica, es decir, México, Canadá, Estados Unidos, casi el 50%. Nosotros en Sudamérica no llegamos al 13%. Y si nosotros excluimos algunos productos, commodities, todavía se cae aún más la tasa de intercambio de comercio interregional. ¿Dónde está el desafío? Tenemos un desafío en extensión geográfica y complejidad muy grande. Los centros de producción, los centros urbanos están muy lejos. La logística es un arancel grande que estamos pagando en la región. Los aranceles han caído en los últimos 20 años, hemos bajado. El problema no está en las aduanas, el problema está en la logística. Y nosotros entregamos un reporte el año pasado de integración, volvimos nuevamente como banco. Esto está en nuestro ADN, eso es parte de nuestra sangre, nosotros nacimos con este propósito. Frecuentemente estamos alertando sobre dónde pueden estar los cuellos de botella. Yo creo que la gran asignatura pendiente es infraestructura fronteriza. Tenemos que mejorar los pasos de frontera. Tenemos países donde la carga circula a menos de 15 kilómetros por hora. En los países desarrollados se maneja 90 kilómetros por hora. O sea, mientras nosotros no superemos estos obstáculos en logística, va a ser muy difícil integrar y resolver problemas como los de nutrición, por ejemplo, o el movimiento de mercancía. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío y hay que utilizar estos puntos bajos que tenemos para darle la vuelta, más ahora cuando hay un proceso de mayor lentitud en la globalización, donde va a haber una mayor fractura en las cadenas globales de valor, donde vamos a requerir más del vecino para poder estructurar nuestra producción industrial y nuestra producción manufacturera. Pero si me dijeran a mí, resuma en una palabra dónde está el problema, diría esa infraestructura y son los pasos fronterizos. Tenemos que mejorar nuestros pasos de frontera, la velocidad en la que comerciamos entre nosotros, para que efectivamente ese beneficio de tener una mayor eficiencia en infraestructura y en logística se traduzca en precios para la gente y en oferta de productos para la gente. Un tema final, aprovechando su experiencia en comercio. Tenemos tratado de libre comercio de peruanos y colombianos, por ejemplo, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con decenas de países. ¿Cómo lograr que esos tratados funcionen en el tema de medicinas? Y hago la pregunta por lo que se ha visto en la pandemia, en donde no llegaban o llegaban más tarde, teniendo nosotros facilidades comerciales. ¿Cómo aprovechar esos tratados, esas cercanías comerciales, en temas tan importantes en pandemia como las medicinas? Yo creo que la pandemia nos dejó expuestos a una realidad, y es que tenemos que tener capacidad y seguridad del lado de los países de América Latina y del Caribe. Durante muchos meses ya prácticamente casi todos lo hemos olvidado. Quedamos prácticamente rogando por un respirador,
buscando mascarillas a nivel mundial, esperando por las vacunas. Y esto dejó en evidencia que tenemos que comenzar a repensar nuestros sistemas tanto de inversión y producción en la parte sanitaria, en la parte de salud. Creo que hay que comenzar a reactivar los planes de generación de vacunas propias en América Latina y el Caribe. Varios de nuestros países necesitan hoy entrar en fases que permitan la instalación de procesos de generación de producción de vacunas, tener autosuficiencia en los materiales hospitalarios. Creo que eso es una lección que nos dejó la pandemia y que tenemos que trabajarla. Yo creo que los acuerdos comerciales hay que utilizarlos sobre todo como acuerdos de inversión. Hay que utilizarlos como puentes para traer inversión a América Latina. Se necesita más inversión privada para la recuperación de la economía. Y estos acuerdos, claro, cumplen una función en la parte comercial, pero yo creo que el componente más importante es el de inversión. Y hay que tratar de crear las condiciones para que la inversión que llegue vaya asegurando los desafíos que tenemos hacia adelante. Producción de alimentos, producción de material sanitario, mejora de la calidad de la educación, mejora en la calidad de la infraestructura. Hay que tratar de que los flujos de inversión vayan a resolver los problemas estructurales que tiene América Latina. Muchas gracias, señor Díaz Granados. Gracias por la invitación.